este reto grande va a ser una inspiración de nuestra queridísima, que en paz descanse siempre, Selena Quintanilla. Bueno, el amor es un rayo, es misil directa. Te soy honesto, yo en realidad sí he sido puta en mi vida. Okay. Muy válido, todas hemos sido putas en algún momento. ¡Una historia somos! Esta noche parece ser que será explosiva. Verte de espaldas, como que me confundió un poco la pasarela contigo. La ganadora de esta noche. Proyectas lo que tú eres, alegría, como Selena nos transmitía siempre alegre y esa sonrisa. Por decisión de todo el jurado de unanimidad, es Vicky Chavarria. Estoy feliz porque gané, pero mi felicidad se bajó bien feo. Estoy acostumbrado a verte como con más punch y como que esta noche me faltó. Pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay. Porque esta noche vamos a explotar. Sí, tengo mucho respeto. Con todo el respeto. Yo. Soy una drag latina, una diva que domina, que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan a la gelatina. Soy una drag latina, hoy te cambio la rutina con talento y esplendor. Una diva fina, drag latina, esta soy yo. Drag latina, soberbia esta soy. Drag latina, esta soy yo. Drag latina. Esto es un reality show y están llamando a la policía porque me puse así. Esto no es un reality show. ¿Por qué están llamando a la policía? ¿Porque le estoy diciendo la verdad? Que venga la policía. Que venga la policía. Go f yourself. ¿Qué está pasando, la verdad? ¿Qué les están dando de comer? ¿Qué les están dando en el agua? La verdad que estoy tan, pero tan incómodo ahorita, la verdad. Pam, 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 pam. Soy una drag latina. La cantante. Se les fue el taco de ojo de la casa. Estuvo muy tensa la cosa con mi hermana Sunel. Él es un niño tan sweet y tan lindo y lo que pasó en la pista, una bomba. Ya que mi marido no está aquí, pues por lo menos tengo un suplente. Mira, tú andas arrasando con todo. Con todo. ¿Te quieres comer todo? Más vale tortilla segura que pan no dudó. Ese culito. Chao cantante, chao strippers, chao compositor. Oh my God. Bye, bitches. Tras cámaras, niños, ustedes no me han visto nada. Esto se va a poner de pica y se extiende. Mira, pase lo que pase hoy, todas somos winner, porque ahora sí está la crema de la crema. Claro, claro. La que debe de estar. La que debe de estar. La que no. La que no, que escriban en el espejo. Y Mariah lo arrastró. Mariah lo cogió y le hizo así. Me voy a sentar aquí, ahora sí me pasa.
pasó a mí y ay, qué feo. ¿Cómo se siente? Ay, hermana, háblanos. Ella me preguntó y le dije, cuidado. Quiero saber cómo se Señores, siente. dejen que Se hablen. siente horrible, en ese momento se te va todo, pero a la vez es hora de demostrar lo que yo les dije a ellos. Quieren el show de Selena, yo se los puedo dar, y ahí estuvo. Y pues, ¿querían Selinas? Ahí les va a Selena. Chao. Piri, piri, bamba. Entonces, yo lo pedí como quien dice, lo demostré y aquí seguimos, pero ahora sí, chicas, no hay que confiarse, dije a Nikki, no se confíe. Oye, y una pregunta así nada más, y ya hablando ya, como decimos en México, a Chile. ¿Estuvieron de acuerdo con las críticas que se nos dieron? Yo no, y lo dije por eso. Es que yo pienso que aunque sea, o sea, inspiración, pero tú tienes que mantenerte en el personaje. Correcto. El artista, el artista se merece un respeto y más Selena. Mira, yo entendí de que yo no tenía que caracterizar o tener cara de Selena, pero que sí tenía que ponerme una ropa de Selena. Y creo que algunas perdieron la marca. No, y se le dio la oportunidad de recrear cosas. Exacto. Arriesgar. Pero me gustó la crítica, No, a mí claro, la que ya. me dieron, por lo menos que me dieron que aparecer, porque por sales, ¿verdad? En cara de culera. Me dijeron cuál era de Vivi y no me gustó, la verdad, pero sí se me veía como que me faltó esa energía de Selena, ¿verdad? Porque salí como en... Me dijo, y ya hasta me dijo Fedro que no me viera tan culera, y pues bueno, le voy a hacer caso, ¿verdad? Porque quiero seguir en la competencia. Jugar el pedigrí, a ver si... A ver si ahora sí me ¿Quiénes han hecho sonrisa? Mira, yo iba a traer Selena en Beetlejuice, literal. Y yo dije, lo metí en la maleta. No, ya yo lo hice en Orlando. No, tío. Y que, ¿Y qué te dijeron? No lo vuelvas No, a hacer. la gente le encantó, pero es un show, no es lo mismo de un homenaje a Selena. Yo puedo hacer el Yo look alike muy nice. lo metí en la maleta y literalmente antes de irme lo saqué. Yo necesito que en el bottom caiga otra porque es muy feo que las Ay, ya tres prueben chicas... ustedes, Es niña. muy feo que las tres chicas trans somos las que hemos caído. Oye, pero y una cosa, eso no tiene nada que ver. Así no tiene nada que ver. hoy Eso le no toca tiene una nada de que ver. ustedes, perra. Ay, no. Lo siento. Mucha presión. A nosotras, las chicas trans, que nos dejen respirar hoy. Si vas a competir con las mejores, que sea con las mejores, ventaja o desventaja, ¿verdad? Mi respeto a las mujeres trans, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No es eso. Mucha atacación. Me siento atacada, hermana. Yo sí sentí que sí caí abajo. Yo sí sentí porque tuve un riesgo. Me salí de mi zona de confort. Exacto. Yo lo hago. Pero tú De lo que sabes hacer. Puedo hacer un look alike de Selena, puedo bailar. Pero no es lo que hacer pidieron, todo, por Pero lo que yo entendí. yo me quiero arriesgar, dame la oportunidad de que la gente también me vea. Puedo hacer otras cosas. Exacto. Es que yo pienso también que cada una interpreta el tema a su manera. O sea, te pueden decir, Pero va a salir de dona lamentablemente hay y tú te jueces. haces, qué sé yo. Pero y lamentablemente se hay jueces respeta. que no piensan como nosotros. Claro. Los jurados piensan que me vean un poquito como con más ventaja, pero yo no me siento con ventaja. Entonces me exigen más en ese sentido, o nos exigen más a mis compañeras que también son trans conmigo. ¿Cómo están mis chicas, mis dragones? Ay, pues nada más decirles que arrancaron las emociones, ¿verdad, chicas? Full, mama. La verdad es que estamos pues muy contentos de tener estos 7 personajes aquí. La verdad que estamos muy, ¿cómo les puedo decir? La verdad es que nos fuimos a dormir con muchas emociones encontradas nosotros como jueces, pero decirles que nunca lo tomen personal. Soy una persona muy sentimental en todo el aspecto de la palabra. Que ya nosotros les hemos tomado cariño a todas. Han pasado por una audición de cientos de drag queens. Y la verdad es que tiene que salir una por desgracia. Y a veces son detalles mínimos. Nunca lo tomen personal. Que nosotros las queremos y queremos que cada día brillen más, ¿no? Exacto. Amén. Amén. Así es que bueno, me toca hoy hacer un reto con ustedes muy divertido, que además tiene que ver conmigo, La canción es Drag Latina, que por supuesto la han escuchado ya demasiado, ¿verdad? ¿Ya la tienen en el sistema o todavía no? Sí, Un 80. Soy una drag latina. Bueno, eso quiero ver el día de hoy. Y para eso voy a elegir a las 2 ganadoras del día anterior. Anika, por favor, pasa por aquí. Y
por supuesto, nuestra ganadora de la noche, Vicky. Ponte aquí. Y vamos a hacer... No me destruyas. Vamos a hacer 2 equipos. Okay. Así es que, por favor, Anika, ¿a quién escoges? A mi bailarina. ¿A quién? A Miss Cruella de Vil. A Leyla la felicito. Nos estamos fajando. Pero creo que es como una relación de amor y odio. Perfecto. Tú, por favor, Valeria. ¿Anika? Quiero a mi hermana Mariah. Amalara. Y bueno, África te toca quedar en el equipo de Anika Leclere. Así es que, bueno, a darlo todo, mis drag latinas. Venga de ahí, música, maestro. Eso. ¡Qué perras! Claro que te quedas viendo, te dejes sin parpadear. Y es que no puedes creer que tanta belleza pueda ser real. Y para que no te aburras, talento traigo de más. Puedo actuar, bailar, cantar. Soy un radio huracán. Y por si te queda alguna duda, hoy te voy a dar el show. En este escenario te entrego el corazón. Soy una drag latina, una diva que domina, que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan a la gelatina. Soy una drag latina, hoy te cambio la rutina con talento y esplendor. Una diva fina, drag latina, esta soy yo. Drag latina, soberbia esta soy. Drag latina, pero esta soy yo. ¡Hasta ahí, chicas! ¡Bravo! ¡Corte, corte, corte! Pueden sentarse, chicas, pueden sentarse un momento. Respiren, respiren. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil para mí tener que elegir! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora sí, con toda la pena del mundo, porque son muy perras las 7, la verdad, voy a tener que elegir un equipo. Y el ganador, porque me hicieron mucho reír y porque fueron muy perras, Anika Leclere. No, no, de verdad, muy bien. Ustedes excelentes, excelentes. Mi Pero... amor, yo no escojo perdedora. ¡Ay, Dios santo! Vénganse para acá, vamos a unir, vamos a platicar un poquito. Y bueno, me toca darles el reto del día de hoy, que es un reto muy padre de mujeres divinas de otra época, llamada spin-up, que por supuesto se saben todos esos vestuarios elegantes que ellas manejaban. A mí me encanta esa época, donde las mujeres, ¿verdad?, apenas estaban como empoderando. Así que las quiero ver muy perras, muy empoderadas, como dices tú, y muy bellas, y dándolo todo. Y sobre todo quiero pedirles un abrazo a todas las 7, porque un abrazo grupal. Te amamos. Un abrazo, tíes. Un abrazo. No, bueno, no es de llorar porque es un momento de felicidad. Y a darlo todo esta noche. Y relájenseme mucho y sigan con esta energía bonita y positiva, ¿ok? Amén, amor. Mucha suerte a las 7. ¡Latina! La competencia está con unas cabronas, unas chingonas. Y esto puede ser de cualquiera. Y no me puedo confiar. Así que a despertar más. Mis chicas, he regresado para conversar. Oli, ¿cómo están? Oli. Un volver, un regresar. Ay, mis niñas, pues vine a conversar como siempre, como la doctora Corazón, a saber un poquito más de ustedes para que yo y el público en general pues conozcan pues mucho de esa parte emocional y personal de ustedes. Que no nada más es una cara bonita, no es una mujer transexual, es una chica drag que impone y da imitación, draguerío y desmadre. Y hay algo que se mencionó en días pasados que era el trabajo. Como antes, sobre todo para una chica trans, era como tú mencionaste lo de la prostitución y todo este rollo,
pero creo que estamos en una época donde ya vemos más personas, no solamente trans, sino gays, porque también los gays hemos sido discriminados en trabajo durante, yo creo, muchas décadas. Sí. Así es que, ¿cómo lo manejan ustedes? Por ejemplo, ¿tú a qué te dedicas fuera del show business? Yo me dedico a show de imitación. Only. Por 20%. Totalmente. Yo puedo decir que soy una draga muy completa, porque sé hacer de todo. No soy una draga 360. Soy una draga 420. También hago loterías en vivo. ¡Oh, y es verdad! ¿Todo que ver? No se les olvide, carta $25 para ganar. Ahí está un tip. Yo siempre puedo ganar. Chicos, si quieren ganar $1,000, ya saben, 425. Nunca gano. A Valeria Lotería, ¿ok? Digo Valeria. A Vicky Lotería. Ay, Valeria, te estoy poniendo a vender lotería también. Y tú, Valeria, cuéntame. Yo trabajo soy técnico de farmacia. Oh, wow. Pero pues perdí mi trabajo ahora por el programa, por mi sueño también. Oh, wow. Pero pues así es la vida, de alguna u otra manera uno tiene que a veces... ¿No te arrepientes? Sacrificar cosas para tratar de uno subir, ¿no? No me arrepiento porque este es mi sueño y luché mucho para estar aquí. Pues bueno, sabes que es muy, muy, muy lindo, muy gratificante estar aquí en el show. Definitivamente concursar con perras de verdad, eso es lo que gusta y eso es lo exquisito del concurso, ¿no? Ya de estar aquí y ser una de las 10, me siento ya ganador. Yo estoy en el mundo de las redes, ya sabes, complicado, mucho problema, mucho dilema. ¿Jugosito económicamente, Anika? Cuenta. Sí, vale la pena, no por parte de la plataforma, porque pudieran pagar mejor, pero la gente, yo soy una persona que estoy bendecida, claro, porque tengo los mejores fanáticos del mundo y literal no paran de lloverme las propinas, me envían paquetes a la casa llenos de regalos, de cositas que me hacen hasta con sus manos. Y estoy enamoradísima, me encanta. Es hermoso todo esto. Es otro mundo, la evolución, la tecnología, cómo nos ha cambiado la vida. Que maquillarme. También es verdad, y eres muy polémica, eso me encanta, porque de repente la mayoría te escribe cosas monas y de repente una hater o un hater, pero lo sabes manejar muy bien. Miles, diría yo. Muy escándalo, muy viral, muchos seguidores, muchos lecleritos, su chingadera, bueno, me la pelan. Pero la verdad, la chica, tómela a un lado mío conmigo, talento, y veremos de qué cuero sale más correa. A ver, cuéntame tú, Leyla, fuera del show business, ¿qué haces para sobrevivir? ¿O eres una colegiala, una niña de casa, de familia, mantenida? Cuéntanos, a ver. ¿Mantenida? Eso está bueno, porque hay gente que es de familia, que trabaja, o están casadas, dedicadas a algo, ¿me entiendes? Mi amor, yo desde los 15 años yo trabajo. Eso es increíble. Desde los 15 años. Eso. ¿Qué es lo que hago ahorita? Mira, acabo de renunciar a mi trabajo de 5 años. Aparte no, porque me llevé una oportunidad mejor. Ahorita soy contratista. Soy jotera, brincona, showcera y a donde me inviten yo voy, ¿verdad? Es muy fácil decir que el artista vive del aplauso, pero pues el aplauso no te va a pagar las piedras, el aplauso no te va a pagar las pelucas. Y mija, y no salgas culera porque te acaban y te ponen por el suelo. Y no tanto por el dinero, sino por el amor al arte, la verdad. Padrísimo, Leyla. Conocer las historias de ustedes, de verdad que me encanta. ¿Y tú, Mariah, fuera de show business? Pues mira, honestamente, a veces desde chica yo llegué aquí a Estados Unidos desde los 15 años. Entonces ¿Qué perra, Vicky? vine indocumentada como muchas personas. Fue directo al tabaco, al trabajo del tabaco, después pizca de tomate, lo hice todo eso. Después tuve la oportunidad de mover. Hice mucho dinero en Carolina del Norte, pero no, estaba muy aburrido para mí ese estado. Entonces busqué salirme de ahí, me vine para acá. Y cuando estás joven y la comunidad te empuja a que hagas cosas que no debes hacer, como prostitución. Y no me avergüenza porque dijera que está basado. Claro. Y muchas hacen lo mismo, da gratis. Entonces, si le puedes sacar jugo, Marinela, lo que totalmente. es respetable. Ahora, el show es lo que más disfruto. Y es mi negocio. En este tipo de trabajo que yo tengo, que somos el centro de atención, o una de dos, o te lo quieren de verdad te la quieren ensartar,
o quieres que te los ensartes, o quieren algo de ti nada más en el sentido como, pues, tú sabes, la entradita gratis, la copita gratis, todo por un interés. Hay muchas oportunidades ya para las chicas trans. Consejo para las chicas, hay oportunidades ya abiertas, estudien. No se dejen caer así. Y si lo hacen, sean orgullosas de esto. ¿Cómo estás? Hola. Mi boricua. Yes. Cuéntame. Gracias a Dios me va súper bien. Hace como 10 años yo puedo decir que el drag ha sido que como... vives del show business. Sí, del show business. Y le doy gracias a Dios por mi familia también. Mami fue la que al principio estaba un poquito reacia y pensaba también, cuando yo empecé a transformarme, pensaba que yo lo que estaba haciendo era vendiéndome también. He tenido que parar a muchas personas. A veces me ven como tanto un sex symbol que ellos me ofrecen dinero por un beso. Pues mira, yo voy a abrir un OnlyFans, yo voy a abrir, qué sé yo, voy a hacer una página para empezar a vender besos, voy a hacer Kissing Booth, la parte 4, la draga. Kissing Booth, la parte de la draga, vendiendo besos. Pero gracias a Dios, mami ya es mi fan número uno, ella conmigo... ¿Te ha ido a ver al show? Sí. ¿Y se ha emocionado contigo y así? Y se molesta cuando no gana un show y todo. Y ella por favor, fan número 1. Y cuando me critican, ella se molesta. Ella es mi fan número 1, yo la quiero y la adoro, la amo. Y realmente le doy gracias a Dios por la madre que tengo y por la familia que tengo también. Cuento con más de 100,000 seguidores, que los amo, los quiero muchísimo y me apoyan en todo. A todos mis amigos, a todas mis seguidoras, las quiero. Un beso muy grande. Antes de que comenzara todo esto del drag, yo instalaba alfombras en apartamentos y poco a poco fui avanzando y fue cuando me empecé con esto del drag y todo, y el arte del transformismo fue que me metí más en full. Qué padre conocerlas un poquito más y que compartan esto con la gente, porque la gente no solamente quiere ver esa parte del glamour y de la belleza y de lo que es el arte del transformismo, sino quieren conocer las historias de ustedes, y eso es lo importante en este sentido. Así es que bueno, las dejo, que se terminen de poner hermosas y nos vemos ahí en la pasarela. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a ver cómo lo pongo decentemente, porque hoy tengo mucho amor en mi corazón. África, mami, te quiero, hermana, pero es un reality. Wake up, tienes que despertar. Te pasas todo el tiempo, que sí, cosiendo, o por aquí, o calladita. Mami, cámara. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Drag Latina, en donde el glamour, los brillos y las emociones estarán a flor de piel esta noche. Las chicas están listas para darlo todo en el escenario, nerviosas pero emocionadas en esta noche de pin-up, así que esperen mucha situación de glamour, belleza y cosas que los van a sorprender. Quiero, como siempre, comenzar saludando a nuestro jurado que está esta noche reluciente. Muy buenas noches, empezamos contigo, mi Connie Peña. ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué guapa! ¿Qué tal, mi amor? Aquí, bueno, otro día más, otra competencia y se está poniendo más caliente que nunca. Entonces, estoy súper contenta, emocionada y a ver ahora qué es lo que nos va a traer nuestras drag queens el día de hoy. Claro, perfecto. Pues bueno, mira, ahora vamos a saludar a nuestro queridísimo Fedro, que lo veo que viene echando luces. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, hermosa, pues muy contento, con muchas emociones encontradas, pero la verdad es que, pues como dice Connie, ya se está poniendo caliente la cosa. Cada día está más perro todo esto y queremos ver más perfección en nuestras drag latinas. Y bueno, híjole, saludamos aquí a nuestra villana, Nikki. ¿Cómo estás, mi amor? Esta noche vienes filosa, perris, medio perris, ¿no? Más o menos. ¿Cómo vienes esta noche? Más afilada que nunca. Bienvenida, Ninelita, mi amor. Esta noche van a volar pelucas. Esta noche vengo bien afilada, le pese a quien le pese. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro jurado invitado de la noche, mi queridísimo Boris. Es un diseñador muy reconocido, fashion director. ¿Cómo estás, corazón? Directamente desde Miami. Bienvenido a Drag Latina. Muy bien, gracias por la invitación, Ninel. Bueno, te estoy mirando, estás espectacular.
de top to bottom, regia, estupenda. Y por supuesto quiero agradecer a Drag Latina por esta gran invitación y pertenecer a este gran elenco, estas celebridades, que es un placer. Muchas gracias y prepárense que yo también tengo cuchillos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Connie. Pues esta noche creo que no podemos esperar más. Ya, de verdad, quiero ver a las chicas triunfar. Tienen unos outfits espectaculares y la actitud que ya quieren comerse el escenario. Así que luces, cámara, a brillar. ¡Vámonos! Caminando por la pasarela con mi traje rojo, porque ya saben que quien rojo se viste, ya no les digo, pero camino de rojo con este traje perrísimo, lleno de piedras elaborado, también con mis guantes carísimos de París, con este traje, con mi pelo perrísimo, muy esponjado, con este rostro bello, divino, espectacular, cuerpo, rostrazo y actitud. Así que les poso este traje, espero les guste. Traigo un corset que hace la gran figura de mi cuerpo y para mí este es un traje, uno de mis favoritos esta noche, ya que me veo espectacular, bella, hermosa y preciosa. En esta pasarela estoy enseñando un vestido rojo de polka dots blancos. Me encanta la ropa que llevo puesta, pero tengo una sorpresa. Cuando me quito el traje de polka dots blancos, estoy en un traje rosado, un rosa viejo en terciopelo y desnudes. Otra vez con la cintura muy pequeña, como las pin-up de esos años. Me veo increíble. Me inspiré en lo que es Dita Von Teese, que ella es una de los íconos más grandes del pin-up en Estados Unidos y en el mundo. Me encanta cómo me veo, mi pelo es pin-up, mi ropa es pin-up, me veo elegante, me veo fina, pero a la misma vez me veo sensual. Ay, hermana, y que me viene el pin-up. Pues la verdad, yo les voy a contar la verdad, porque después no quiero que me anden acabando antes de que me vean ahí arriba. Pues la verdad que no entendí el pin-up y a mis amigas les pregunté que qué significaba y no me supieron explicar. Pues cuando ya yo estoy en la tarima, cuando ya les veo a todas mis amigas, compañeras vestidas, las veo bien sesenteras, bien yo no sé qué tú, y yo ahí bien putona con un traje de... No, yo me quería morir, hermana, pero ustedes me hubiesen visto. Ahí fue todo, ahí acabó mi carrera, dije aquí terminó, pero hermanas, me levanté perra. A ver qué pasa si no me nominan esta noche. En este traje de pin-up no me quise ver básica, me quise ver un poquito más diferente y me fui por gótica, extravagante, masoquista. Como en esos tiempos se miraría una chica pin-up. Y esa es mi versión, mi drag en exótica. Algo diferente a lo normal que van a ver de una pin-up. En este capítulo, para mí, fue un highlight. Un highlight porque, en este caso, me encanta y me hubiese gustado a mí vivir en esa era.
trato de cuidar lo más que se puede en lo que es cada detalle, de lo que es la falda, los tatuajes. Inspirado el traje que ves tú en Amy Whitehouse, pero a la vez un poquito más de clase. No pueden faltar los típicos Louis Vuitton. Me siento en este caso remontado a esa era porque yo siempre he dicho que si hubiese gustado a mí vivir en un tiempo, ese fue el tiempo que a mí me hubiese gustado, donde todas las mujeres fueron súper lindas y súper naturales en ese entonces. Hoy quiero representar para todos ustedes el pin-up en su máxima expresión, representando el concepto con mucho respeto y también tomando muchas referencias de Betty Grable, que es para mí pues alguien que de verdad marcó un antes y un después. Aún así quiero mantenerme hermosa, sexy, provocativa, lo suficientemente bella como para que todos los hombres me cuelguen como un póster en la pared. Yo soy la típica cantante que iba a entretener a las tropas en la guerra por esos soldados que estaban dando todo por defender a su patria. Pues ya llegó Afriquina, la reina de la noche. Y con este look me hace sentir muy sexy. Y eso es lo que yo represento, la sensualidad, la elegancia. Por supuesto, siempre, la reina de la noche, Afriquina. Chicas, está súper difícil. No, es que me quedaba impresionado. Pero no hubo una que estuviera, o sea, cuidaron mucho los detalles. Pero, sí. Obviamente hay cosas más espectaculares, pero la pin-up, por ejemplo, una pin-up muy real y que se ve muy como la estampa. Y los cambios de vestuario, los detalles, o sea, la ropa se mira como de antique. Pero Sí, se mira los pin-up, se notan los detalles. Sí. Los peinados, el maquillaje, el drag, pero todavía con la esencia del pin-up. Exactamente. Estaba increíble, la verdad. ¿Listos? Listos. Chicas, nos han puesto a sudar. Esta noche de verdad que están hermosas, nos llenaron de glamour, de belleza en todos los sentidos, de verdad. Esta noche sí está muy difícil, muy difícil. Me toca una cosa muy linda, muy bonita. Así es que bueno, quiero que Leyla Edwards des un paso adelante. Amalara Sofia da otro paso adelante. Y entre ustedes dos está la ganadora de esta noche. Wow, qué bien, quedó muy bien. Y para mí es muy bonito decir que la ganadora de esta noche
Son las dos. ¡Las dos! Mi gente de Drag Latina, acabo de ganar mi segundo reto con mi sister Leyla. Estoy súper contento. Ganamos el reto Pin-Up. Muy bien. Leylita no tenía que ganar. Niña, no, tú no tenías que ganar. Tenía que ganar otra. ¡Qué hermosa! Pero no se confíen todavía que esto no ha acabado. No. Y por supuesto, felicidades. bueno, acompáñenos ya en la parte de atrás a descansar el alma, como dijéramos en días pasados. Y pues felicidades a las dos. Felicidades. Sí. Los detalles hacen la grandeza, chicas. No se relajen, que aquí las lenguas están muy picudas. Ay, Dios. Felicidades, ¿ok? Hashtag no se confíen. No se relajen. No se confíen, ¿ok? Hashtag. Pueden ir a dormir a la jaula de las locas. Y bueno, la primera salvada de esta noche es Vicky. Ahí está el beso. Tanto beso, el beso. Bueno, seguimos en esta competencia, chicas. Consideren los detalles. Drag Latina se está destacando por ser cada día más y más los detalles. Vamos a fijarnos en lo que no se fijan. Y voy a comenzar con decirles que ahora tienen muy buena postura algunas, pero necesito que la postura que tengan en el pie sea firme porque vienen espectaculares, se paran y empiezan los tacones, tiqui, 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 o sea, castañuelas en los pies. Chicas, despierten, es una competencia, tenemos que ser fuertes. Ustedes tienen experiencia, pero demuéstrenla, ¿entienden? No solamente un lindo maquillaje, un vestido, seguridad, sonrisa. Bueno, en este momento me voy a dedicar a ti, Mariah Spanic. Eres una mujer con mucha experiencia. Por lo tanto, para mí, mis detalles son más críticos contigo, ¿ok? Te tengo que informar que estás nominada a eliminación. Por favor. ¿Ok? Paso atrás, por favor, Mariah. Sí, te agradezco. Yo soy muy nerviosa en el escenario. Tengo un respeto por el escenario, por el drag. Cuando yo me pongo nerviosa, o esos nervios me empujan, o esos nervios me acaban, me tumban por el suelo. Entonces, veremos cómo vamos en esta competencia y que sea lo que Dios quiera. Ahorita yo quiero salvar a África. Te voy a salvar, mi reina, por favor. Pasa atrás. Increíble tu vestuario también. Y bueno, Anika, continúas en la casa de las locas esta noche. Puedes descansar. Valeria, por lo pronto estás nominada esta noche. Yo no miraba a ninguna de las dos que estuvieron en el top bar, yo no las miraba ahí, porque miraba más bien a otras que no tienen por qué ya estar aquí, pero pues no sé qué está pasando, ¿verdad? Anika, antes que te vayas, mi amor, cuando vaya a mover una tela como una capa, cuidado con los detalles porque su cara se concentra en la capa y no lo que estás proyectando. Un detalle, pero muy bien. Quizás no camine muy bien por problemas que hay, que mucha gente conoce, pero mi amor, más fuerte que yo, esa pared que está allá atrás, y hay que empujarla porque es falsa. No la crean. Ok, encantado. Gracias, chicas. Pues mis reinas, a darlo todo en este lip sync, ¿ok? Venga mis drag latinas. Tu momento es hoy. ¿Preparadas para triunfar? A brillar, mis amores. No
te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla, que eres mi vida te dice, mis chulerías te habla. Palabras que se funden como el río y con el mar. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. 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 Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. No te dejes engañar por amor color de rosa. No te dejes engañar por amor color de rosa. Que sin ti muero te dice que tú eres todo. Te habla que me perdone, te dice que no lo vuelvo a hacer. Palabras que se funden como el río y con el mar. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. 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 Que sin ti muero, que yo soy todo, que te perdone, que no lo vuelvo a Esta noche ha sido la noche más difícil. Mariah, Valeria, hoy día nos enseñaron la unidad, lo que es equipo. Es muy difícil para que nosotros podamos tomar una decisión porque trabajaron en equipo y la verdad eso es lo que queremos ver, que se apoyen, chicas, que se mire la armonía, que se mire lo que es una drag queen, el show, es lo que queremos ver. Exactamente, y eso es lo que queremos ver. Eso es lo que nos gusta a nosotras. Todas aquí son hermanas y todas se tienen que querer. Entonces, no sé. Yo quiero resaltar que ambas son demasiado perras en el escenario. O sea, bailan, interpretan, nos hicieron reír. Sí. Te quitaste la peluca, salió esa fantasía de Olga Tañón. Te burlaste de ella. Tú te agarraste y actuaste con ella. O sea, fue muy, muy lindo, la verdad. Yo de verdad que no sé ni qué decir. Yo te puedo ayudar y decir que, bueno, de verdad que veo muchas sonrisas en ustedes. Pero lamentablemente una se va esta noche y bueno, quiero ir a los detalles, Primero que nada, decir que Dallas se quedó sin piedras, sin diamantes y sin maquillaje porque ustedes han mostrado una gama increíble. Las felicito a todas porque se preocupan los detalles. Me gusta la terminación de los ojos, una buena pestaña bien pegada, dice mucho y eso se destaca, ¿ok? Voy a dar la palabra a ustedes para que terminen quién queda y quién se va. Pues, mister... Dígame, mi amor. Invitado especial. Encantado. Es muy difícil decidir quién se va. Pues yo la quiero mucho, Mariah, ¿verdad? Y me partió el corazón verla nuevamente otra vez en el bottom y yo sabía que esta vez sí le había fallado. Amalara y Leyla, por favor, pueden pasar enfrente. Las dos ganadoras del reto de hoy. No están en peligro, chicas. No, yo sé. No están en peligro, tranquilas. Estamos pidiendo ayuda. Ha sido un reto muy difícil para que nosotros tomemos la decisión, pero vamos a decidir en equipo, ¿verdad? Claro que sí. La verdad que ha sido muy difícil para nosotras. Y bueno, ¿cómo ves? ¿Que nos ayuden a decidir? Por supuesto que escojan. Sí. Ustedes esta noche van a estar dentro de los votos. Dentro de los votos. Sí. No van a escoger la ganadora. Dentro de los votos. Ajá. ¿De quién? No. No va a ser secreto. Tienen que decirnos cada una de ustedes quién quiere que se vaya esta noche. Siéntanse seguras, es una competencia, chicas. Aquí no vamos a ser amigos. Esta es una familia, pero estemos claros que es una competencia y aquí se exige talentos, detalles. Por eso están acá, porque fueron elegidas entre Y así muchas. ustedes también saben
el trabajo, lo difícil que es para nosotros jueces tomar esta decisión. Y ustedes saben que las 10 concursantes de todo el programa han sido las mejores en todo Estados Unidos y México. Las mejores están aquí. No llores, mi amor, porque a veces así me siento yo también. Ya saben cómo nos sentimos. Chicas, no lo tomen personal. No. Porque de verdad que yo sé que a ellas les va a costar, pero es algo que es en una competencia, es parte de la competencia, no es personal. No Como es se los dije ahí atrás, no lo tomen personal, son hermanas. Pero esto es una competencia, no pierdan el enfoque, chicas. Es una competencia. Así Mamá, es. ok. Es una competencia, Bueno, vamos adelante. Leyla, ¿nos podrías decir tu voto, por favor? ¿Quién quieres que se vaya a casa? Y puedes decir lo que tú quieras con el respeto. Con todo respeto, mira, las amo a las dos. Valeria, sigo tu carrera, te conozco, te amo. Mariah, I love you, te amo, eres mi hermana. Pero hoy escojo a Mariah. ¿Y el hecho por qué? ¿Por qué amo a Mariah? En el sentido de que sé cómo se prepara. No me tocó compartir eso antes de la competencia con Valeria, sé cómo se prepara. Honestamente, cuando yo supe que iba a estar en Drag Latina, fue una de las personas que me impulsó a elevarme más. Leyla, esta noche, ¿quién quieres tú que se vaya a casa? Lamentablemente, como dices tú, esto es una competencia. Mi voto para que se vaya hoy es Valeria. Gracias por tus palabras y gracias. Amalara, ¿nos puedes decir? Please. Ay, no. Da tu opinión, mami. Nosotras seguimos amantes, somos hermanas. Las 3. Las 10. El jurado para mí tiene que tener una decisión. Aquí no hay empates y, o sea, no se puede tener empate. Es una competencia y no se puede tener empate. Y menos ponernos a nosotras como que a decidir. Porque Leyla y yo fuimos las ganadoras del reto de Pino. No nos tienen que poner a decidir quién se va y quién se queda. Tu voto para que se vaya a casa, ¿quién es? Mariah. Escoge a Valeria. Ok, chicas, puedes volver a Amalara. Es difícil, yo sé. Hasta yo y Ninel nos hemos agarrado. No estoy de acuerdo. Aquí mi comadre, tampoco estoy de acuerdo con estás mal, Fedro. No, es que estás mal. Esta chica le hizo así. Para que sepan que es difícil nuestro trabajo porque todas son increíbles. Pero desafortunadamente esta noche tiene que haber una eliminada. ¿Y eso nos ayudó? Claro. Sí. Pues, porque nos pudieron decir un poco más de las chicas para poder decidir. Bueno, pues de acuerdo a las votaciones de nosotros aquí, más los votos de Leyla y Amalara, la persona que nos deja esta noche Permíteme, Fedro, permíteme. Esta noche te voy a dar permiso de que tú lo hagas, de que tú mandes a casa. ¿Ves? Bueno, no estamos de acuerdo. Hoy sí estamos de acuerdo. Bueno, creo que es una excelente elección, Fedro. Tú tienes experiencia, tú puedes. La que se queda en la casa esta noche es Valeria. ¿Puedo hablar antes de irme? Sí, claro que sí. Te amo con mi vida, hermana, y la amo a cada una de estas personas. No me importaba perder o ganar porque esto para mí significa mucho. Son mi familia y de esto vivimos. Te admiro demasiado desde la primera vez que te vi. Creo que eres una artista completa. Muchas veces yo tengo equivocaciones y me gusta aceptarlas porque soy humano. Y de eso aprendemos. Me gusta aprender de ti, me encanta cómo eres. Y créanme que me siento súper mal, pero esta es una competencia y aquí venimos a eso. Gracias por la oportunidad, en serio. Les agradezco a todos ustedes. Y cada vez esto se va poniendo más intenso y más difícil, ¿no? Lo único que puedo decir es que pase lo que pase, esta va a ser mi familia, va a ser mi casa y voy a estar aquí para cuando me necesiten. Porque Valeria va a haber siempre. Y cuando ustedes me busquen y me quieren, aquí voy a estar.
Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Mariah, quédate. Mariah, quiero decirte que eres extraordinaria, que te queremos, te admiramos, eres una gran performer y estoy seguro que allá afuera, si ya eres grande, vas a hacer más cosas, porque esta plataforma te va a hacer que te conozcan a más personas. Exacto. Yo cuando audicioné para esto, yo supe que venía con calidad de chicas. No tendrán la misma trayectoria que yo tengo, la experiencia, pero chicas, el día que dejan de aprender es el día que superan. Y van a seguir aprendiendo de una niña nueva, una niña más vieja, y lo más importante, cualquiera sabe ganar, pero no todas saben perder. Y yo no he perdido. Así Exactamente. Yo estoy aquí, acepto todos sus comentarios porque me sigue haciendo e impulsando a ser una Mariah más chingona. Primera chica trans que se fue, pero estoy yo. Así que la voy a representar y voy a representar a toda mi comunidad trans como debe de ser. Yo quiero decir unas palabras, si me permiten, con todo su respeto. Mariah, quiero decir que tú eres ya un ícono, tienes una trayectoria, te respeto. Creo que eres un ejemplo para muchas de estas niñas, has abierto puertas, caminos, y eso es muy importante, porque es especialmente muy para mis sisters las trans. Ellas pueden hacer el próximo año, porque esto va a continuar. Claro, perfecto. Audicionen, no tengan miedo a arriesgarse a críticas, porque esto es una plataforma donde nosotras 10 ya ganamos por estar aquí. Y si esto triunfa, triunfamos todas juntas. Eres una grande. Así que muy bien. Nunca se den por vencidas y sigan luchando por su sueño, porque esto no acaba. Y ustedes ganan una hermana y yo me llevo 9 más. Con los jurados. Ay, pues, qué tenso todo esto. Ya me tocó ser eliminada, pero creo que me voy feliz. El trabajo que ofrecí, me voy por la puerta grande. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Ay, qué bella! Y nos sigue dando show. Pueden abrazarse, Y bueno, no lloren, pendejas, que no se deshacen de mí, estúpida, mi pelo. Y bueno, pues también las malas tenemos corazón, así es que, bueno, éxito para todas y no se confíen. Chicas. Así mismo. Ya para rato. Y Chichi, no te gusta. Drag Latina, soy yo. Drag Latina, soberbia esa soy. Drag Latina, perversa soy yo. Yo hago lo que quiero, yo no tengo miedo. Maquillaje, me pinto el pelo, yo hago lo que quiero. Ya sabes muy bien quién soy, fabulosa, la soberbia, la más perra soy. Traigo rojos mis labios, los tacones más altos, me gusta ser el centro de atención. En la disco bailando, para todos brillando, te entrego el corazón. Soy una drag latina, una diva que domina, que se cuide la vecina cuando mis caderas muevan